Capítulo 5. Regreso al futuro. Harry aterrizó en un pequeño callejón lateral del callejón Diagon. Miró a su alrededor y, afortunadamente, no había nadie. Gracias por traerme, Fox. Supongo que te veré en la escuela. Harry se dirigió al Fénix, que asintió y acarició la mejilla de Harry antes de volar desde su hombro y desaparecer. Hedwig, creo que deberíamos conseguir una habitación en el caldero chorreante para los últimos días y luego recogeré mis libros para el nuevo año escolar. Me pregunto qué pasó con mi carta, ya que no estaba aquí. Hedwig ululó para tranquilizarlo y Harry pensó que significaba que otra lechuza se la entregaría pronto ahora que estaba de vuelta. Cuando Harry salió del pequeño callejón, sus ojos encontraron rápidamente los numerosos carteles de búsqueda de un hombre con cabello peludo que parecía ser un prisionero. Leyó el nombre, pero no le sonó familiar. Decidió investigar un poco. Fue al caldero y caminó hasta la barra donde Tom, el barman, estaba limpiando el mostrador. Hola, me gustaría alquilar una habitación hasta el 1 de septiembre, preguntó Harry. Claro, eso será un galeón y 2 síquels, dijo Tom. Si quieres 3 comidas al día, costará 2 galeones y 5 síquels. Tomaré la habitación con comidas completas, gracias, dijo Harry. Estuve fuera del país durante las vacaciones, por lo tanto, me preguntaba de qué se trataban los carteles de búsqueda. ¿No lo sabes? Supongo que es hijo de Muggles. Buscan a Sirius Black. Era la mano derecha de ya sabe quién cuando era poderoso. Engañó a todos en aquel entonces al no revelar su verdadera lealtad hasta el final. Fingió luchar contra los mortífagos al lado del profesor Dumbledore. Lo perdió todo cuando Harry Potter derrotó a ya sabe quién. La mayoría piensa que se volvió loco entonces, ya que mató a un grupo de Muggles con una maldición y a un mago, Peter Pettigrew, cuando intentó detener a Black. Pettigrew era como Black, un amigo de James Potter en la escuela, así que supongo que quería venganza por la muerte de su amigo. Recuerdo que ese grupo estaba aquí muchas veces, especialmente cuando se escapaban de la mansión Potter durante los veranos. El viejo Charles tenía que recuperar a su hijo tan a menudo, creo que estaba considerando seriamente ponerle hechizos de rastreo al chico, recordó Tom. A Harry le impactó esa información. Nunca había oído esos nombres cuando preguntó por sus padres. Entonces, ¿Black fue de alguna manera responsable de sus muertes? Preguntó Harry, usando una técnica que su madre le había enseñado para ocultar sus sentimientos. Era mejor no dar pistas con su rostro si quería obtener información. Sí, en realidad nunca hubiera pensado eso de él. Parecía un buen chico en ese entonces. Él y James podrían haber sido hermanos por la forma en que se comportaron, pero tal vez la presión que los Black ejercieron sobre Sirius fue demasiada. Todos son de la familia Dark. Su hermano Regulus también era un mortífago. Murió, por lo que escuché, temprano, respondió Tom. Ahora, ¿bajo qué nombre debería reservar la habitación? Harry Potter, respondió Harry, sorprendiendo a Tom. Merlín, no te reconocí. Te veías totalmente diferente a la última vez que estuviste aquí con Hagrid hace 2 años, exclamó Tom. Perdón por sacar a relucir esa historia. Debe ser difícil para ti. No, me alegro de saberlo. Nadie había mencionado nunca a los amigos que tenían mis padres. Solo me dijeron lo mucho que me parezco a papá y que tengo los ojos de mamá. Es difícil, pero prefiero que me informen de un peligro potencial en lugar de correr hacia él a ciegas, respondió Harry. Probablemente sea una buena decisión, pero ¿dónde has estado? El ministerio te ha estado buscando por todas partes. ¿Temen que puedas ser el objetivo de Black?, preguntó Tom. En el extranjero. Fui a ver a un curandero que juró mantener en secreto mi visita. Como puedes ver, el tratamiento funcionó, respondió Harry sin dar demasiada información. Así es. Tú, por ejemplo, ya no usas anteojos, comentó Tom. Sí, esa es una de las principales ventajas que obtuve del tratamiento, confirmó Harry sonriendo. Luego Tom condujo a Harry hasta la habitación 11. ¿Podrías mantener en secreto mi presencia aquí tanto como sea posible, Tom? No quiero que la gente me acose. Se darán cuenta de que estoy bien muy pronto cuando regrese a Hogwarts, que está a solo 3 días de distancia de todos modos, preguntó Harry. Seguro, unos días más no harán daño a nadie. Solo asegúrate de no adentrarte en lugares sospechosos. Y avísame si vas a Londres Muggle, así puedo enviar a alguien si te quedas fuera demasiado tiempo, afirmó Tom. Puedo hacerlo. Gracias Tom, concordó Harry. La lechuza con la carta de la escuela de Harry llegó esa tarde, luciendo un poco descontenta por solo poder entregar la carta tan poco antes de que comenzara el nuevo año escolar.
Harry tomó la carta y calmó el temperamento de la lechuza con algunas golosinas para lechuzas. Al leer la carta, vio que solo necesitaba conseguir los 2 libros de runas antiguas, uno de defensa contra las artes oscuras y el libro estándar de hechizos de 3er grado. Con la lechuza de la carta de la escuela había llegado otra lechuza de Hagrid y el libro que le había regalado para su cumpleaños era coincidentemente el de cuidado de criaturas mágicas. Harry se preguntó sobre eso, pero usando sus sentidos mágicos se dio cuenta de que el libro podía calmarse acariciando el lomo. Era algo que solo a Hagrid se le podía ocurrir. Él, el nuevo profesor asistente de Conce, seguramente lo descubriría pronto. Además de los libros, Runas requería un juego de herramientas para tallar y una pluma especial. Sospechaba que eran las versiones más avanzadas de las que su madre le había enseñado a usar para los estudios de runas que ella le había hecho comenzar. Normalmente, eso debería darle una ventaja en comparación con otros estudiantes que nunca habían hecho nada parecido a tallar. Las conseguiría mañana. Por ahora, comió la comida que Tom le había enviado. Era un guiso con carne y sabía realmente bien. Una vez que terminó, el plato desapareció, probablemente de regreso a la cocina. Harry se dio una ducha relajante y luego se fue a la cama. Quería descansar para el día siguiente y se había acostumbrado a irse a la cama temprano, ya que tenía que estar en el patio para entrenar todos los días a las 6 de la mañana. Vería dónde podía hacer su carrera matutina allí. Probablemente el Hyde Park de Londres, que no es mágico, sería lo mejor. Por lo que sabía, Hyde Park no estaba ni a 2 kilómetros de distancia y también podía trotar junto al Támesis. Usaría el tiempo para explorar un poco. Su distancia normal para correr era de unos 5 kilómetros y hacía ejercicios después de eso, pero fácilmente podría correr 10 si no hacía demasiado después. Por lo tanto, decidió, como quería saber más sobre dónde estaban las cosas, saltarse los ejercicios para correr una distancia más larga. Temprano a la mañana siguiente, Harry se despertó como estaba acostumbrado, gracias a que tenía un encantamiento de alarma en su varita, algo que le había enseñado su madre. Se puso sus pantalones de entrenamiento y una camisa de manga corta y bajó. Nadie estaba despierto todavía, así que le dejó una nota a Tom indicando dónde había ido. No esperaba que nadie lo atacara temprano en la mañana mientras corría, y si lo hacían, se llevarían una desagradable sorpresa. El combate cuerpo a cuerpo había sido parte del entrenamiento que había recibido durante el año pasado. En realidad, todavía no era tan bueno, pero era más que suficiente para los ladrones comunes. Y para ser honestos, ¿qué clase de ladrón tonto atacaría a un niño que corre? No había nada que un ladrón pudiera ganar haciendo eso. Sus cálculos de la distancia resultaron ser ciertos y pronto pudo disfrutar del paisaje de Hyde Park. Se tomó su tiempo y miró a su alrededor mientras corría. Como era verano, muchas flores florecían, los árboles estaban verdes y las hojas se balanceaban ligeramente con la suave brisa del aire fresco de la mañana. No era el único allí, se cruzó con otros 3 corredores. Después de correr durante 40 minutos, regresó al caldero chorreante. Notó que, incluso a las 7 de la mañana, no había mucho trabajo. Bueno, la mayoría de los invitados probablemente todavía estaban durmiendo. Sabía del año pasado que el ministerio solo tenía trabajadores que llegaban a las 9 normalmente y las tiendas en el callejón Diagon también solo abrían a esa hora o un poco más tarde. El único negocio que abría antes era Gringotts, que abría a las 7:30. El tiempo era dinero para los duendes. Arriba, Harry se dio una ducha y se ocupó de otros asuntos de la mañana. Se vistió con la ropa que había usado el día anterior y bajó a desayunar. Aún no tenía mucha hambre, ya que ya estaba acostumbrado a comer después de 4 horas de entrenamiento, pero sería mejor si comiera cuando hubiera menos invitados. Pidió un tazón de avena con frutas, leche fresca y un huevo cocido. Tom parecía un poco sorprendido, pero Harry consiguió lo que quería. El abundante desayuno inglés no le haría ningún bien después de su ejercicio. Lo sabía por experiencia. Solo le darían calambres estomacales. Después de comer, se dirigió al callejón Diagon para conseguir los libros y el equipo que necesitaba para el nuevo año escolar. Su primera parada fue Gringotts, donde también tenía que encargarse de algunos asuntos familiares. Su madre le había dicho que reclamara el anillo de Abelén. Le daría aliados entre los goblins y otras razas mágicas. Solo la casa Abelén tenía ese tipo de conexión. Todas las razas mágicas habían jurado lealtad al señor o dama de la casa Abelén, y por derecho Harry era el próximo Lord Abelén. No podría usar el título antes de cumplir los 16 años, pero lo ayudaría mucho.
sin mencionar que reclamar el anillo Potter además de eso le daría una influencia política muy necesaria. Usar sus asientos en el Visengamot no era posible hasta que cumpliera los 17, pero podía sentarse en las sesiones con el anillo y aprender cómo los miembros actuales hacían leyes y demás. Esas sesiones normalmente se llevaban a cabo durante la semana, pero las tres principales que requerían la asistencia completa se llevaban a cabo los sábados, una en abril, una en julio y una en octubre. Todas eran en la semana previa a las importantes fechas mágicas de Beltane, Lughnasadh y Samhain. En su mente, formaba parte de la biblioteca familiar. Las fechas se habían establecido así, ya que la gente de la antigüedad las tomaba muy en serio. Las fechas se celebraban por su poder mágico. Beltane, la bendición del despertar de la tierra. Las parejas se unían enamoradas para unirse sexualmente y simbolizar la fertilidad de la tierra para garantizar una buena cosecha ese año. Lughnasadh era el comienzo del periodo de la cosecha y marcaba el punto de la vida en su plenitud. Luego, Samhain era el día en que el velo entre la llanura de los vivos y los muertos era más fino. Ahora, reunirse la semana anterior facilitó mucho la organización de las reuniones, ya que la gente lo haría de todos modos para las festividades. Y en tiempos más antiguos, viajar había sido mucho más lento. Si bien la comunicación era más fácil para los mágicos que para los mundanos, gracias al correo de lechuzas, viajar no había sido diferente hasta que se descubrió la aparición. Y eso había sido unos cientos de años después de la creación del Visengamot. Todas las familias que habían sido parte de los fundadores del Visengamot se llamaban hoy las casas antiguas y nobles. El título no tenía tanto poder hoy como en el pasado, pero seguía siendo importante. Por lo tanto, Harry necesitaba aprender a usar su poder político correctamente, especialmente en lo que respecta a su misión de salvar la magia, por lo que su madre le había dicho, con más detalles de los que podía contar en el limbo, había una posibilidad de prevenir lo peor si Harry lograba evitar que los idiotas de sangre pura mataran a los nacidos mundanos. Y los nacidos mundanos necesitaban aceptar que la magia era consciente. Sería difícil, pero era necesario hacerlo. Además de eso, necesitaba realizar algunos rituales para fortalecer la magia en sí misma. Algunos aún no le eran posibles. Necesitaba aprender más sobre las prácticas de Abelén primero, pero una vez que alcanzara la mayoría de edad, estaría listo según lo que su madre le había dicho. Llegó a Gringotts y entró. Vio que solo había otro cliente, por lo que pudo acercarse directamente al cajero en un mostrador. Buenos días. Mi nombre es Harry Potter y me gustaría hablar con mi gerente de cuenta, así como con un miembro del departamento de herencias, afirmó cortés pero firmemente. Además, me gustaría ir a mi bóveda para retirar algo de dinero. Aquí está mi llave. El duende tomó la llave y la examinó. Era la verdadera. Muy bien. Haré que alguien informe a Corknick y a Copper Arms sobre sus solicitudes. Estarán disponibles en media hora. Eso debería ser suficiente para que obtenga algo de dinero. Gornu, gritó, acompaña al señor Potter a su bóveda. Harry fue conducido hacia el sendero de los carros y pronto estuvo frente a su bóveda. Entró después de que Gornuk la abriera y cobrara una suma mayor, ya que planeaba conseguir un guardarropa nuevo y completo de buena calidad. Al escuchar lo que la magia podía hacer, pensó en el frío que había pasado durante el invierno en Hogwarts y en lo fácil que sería solucionarlo con hechizos de calentamiento que estaban tejidos en la ropa. Vería qué tipo de ropa de uso diario que no fueran túnicas estaban disponibles en el callejón y luego decidiría si compraba todo lo que necesitaba allí o si también iba de compras al mundo no mágico. Una vez que regresaron al banco propiamente dicho, Harry fue conducido a una oficina al final de un pasillo. La placa con el nombre en la puerta decía Corknick, gerente de cuentas Potter, Longbottom, Peverell, Gringotts y Bob. Después de que su guía Gablin llamara a la puerta, lo llamaron al interior. La oficina estaba llena de cajones en las paredes, cada uno con un escudo familiar diferente. Señor Potter, lo esperaba 2 años antes, pero no importa, tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Corknick. Era un duende mayor, de pelo blanco, pero de aspecto muy inteligente y astuto. No me informaron que debía venir aquí, Corknick. Si lo hubieran sabido, habría venido. Pero hace 2 años, me enteré del mundo mágico y de mi posición en él. Bueno, la parte sobre ser el llamado niño que vivió. No importa qué tenemos que hacer, preguntó Harry, sabiendo que los Goblins tenían poca paciencia para las conversaciones intrascendentes. Primero, tienes programada la prueba de herencia tradicional. Copper Arms nos dejó los documentos para que los usemos, ya que está demasiado ocupado para estar aquí.
mostrará qué títulos puedes reclamar y a qué bóvedas puedes acceder. La mayoría ya debería estar acumulada en la bóveda de la familia Potter, ya que tu padre se hizo la misma prueba cuando sus padres murieron y ascendió a Lord Potter. Como eres el último de tu familia, tenemos que realizar la prueba ahora, afirmó Corpnick. Harry asintió entendiendo eso. ¿Un análisis de sangre normal?, preguntó. Sí, confirmó Corpnick. Harry sacó uno de sus cuchillos de su bota, haciendo que Corpnick levantara un poco la ceja y se cortara el dedo sin pestañear. Le entregaron un trozo de pergamino azul y dejó que cayeran 3 gotas de sangre sobre él. Las líneas se extendieron desde su sangre y alejaron el color azul. Después de un minuto, el pergamino estaba blanco con algo escrito en él. Harry solo levantó una ceja al ver que su primer nombre era en realidad una forma abreviada de Harold. Su nombre completo era Harold James Potter y no Harry James Potter. Bueno, tenía más sentido de esta manera. Después de todo, su padre había sido de una familia importante y no le daría a su hijo un apodo para su nombre real. Interesante, no esperaba a Peverell y Slytherin, comentó Harry antes de entregarle el pergamino a Corpnick. De hecho, un giro interesante, pero no completamente inaudito. Dime, ¿por casualidad venciste a Tom Riddle, también conocido como el Señor Oscuro Voldemort, 3 veces? Preguntó Corpnick con los ojos muy abiertos después de leer el pergamino. Ah, si me cuentas por haber sobrevivido a su maldición asesina cuando era un bebé, entonces sí, respondió Harry. Una vez impedí que robara la piedra filosofal en mi primer año y destruí su cuerpo anfitrión en el proceso para evitar que me matara. Luego, el año pasado, destruí su diario y el recuerdo del que estaba preservado en él y maté al basilisco de Slytherin en la Cámara de los Secretos. Eso sería 3 veces. Es una ley mágica que si derrotas al líder de una línea en un combate mágico sin reglas 3 veces, entonces puedes reclamar la jefatura de la casa del líder derrotado, siempre y cuando él no niegue ese logro al derrotarte a ti a su vez. Y sí, tu reflejo de la maldición asesina sobre él cuenta, ya que fue un ataque mágico destinado a matarte, incluso si no pudiste controlar conscientemente lo que hiciste, debido a tu edad, confirmó Corpnick. Bueno, como puedo ver, puedes reclamar 4 títulos si así lo eliges. Potter, Peverell, Slytherin y Aveline. El último no lo esperaba en absoluto, pero aparentemente tú sí. Sí, lo hice. Descubrí mucho sobre mi herencia durante el verano, respondió Harry sin dar demasiada información, y quiero reclamar todos esos títulos. Tengo una misión que cumplir y necesito todo el apoyo que pueda conseguir. Muy bien. Llamaré a los anillos. Corpnick asintió y envió 2 mensajes. Uno iría al departamento que almacenaba los anillos de las antiguas familias que no estaban con los jefes de las casas. El otro iría al director Ragnarok. Tener al futuro Lord Aveline en Gringotts requería su presencia. Mientras esperaban, Corpnick informó a Harry sobre sus posesiones. No eran enormes, especialmente la bóveda de Slytherin estaba básicamente vacía, a excepción de algunos libros que no se podían sacar, pero de los cuales podía obtener copias. El valor principal junto a los libros era el tamaño de la bóveda, que podía usar para almacenar objetos de valor que ya no cabían en las otras bóvedas, o que simplemente quería que se almacenaran con el mayor nivel de seguridad posible. Todas las bóvedas de los fundadores habían alcanzado ese nivel, le informaron a Harry. La bóveda de Peverell ya había sido combinada con la bóveda de Potter por su abuelo, por lo que no había nada que agregar a sus bóvedas. Sin embargo, la bóveda de Aveline contenía algunos tesoros y muchos libros valiosos que ya no se podían encontrar en ningún otro lugar. La bóveda de Potter era un poco más grande que la bóveda fiduciaria a la que estaba acostumbrado. Había sido una sorpresa para Harry que su bóveda, que ya estaba tan llena de monedas de oro, plata y bronce, fuera solo su bóveda fiduciaria destinada a su educación. La bóveda familiar sería accesible para él a los 16 años. Eso no era malo, no necesitaría el dinero antes de eso. Su bóveda fiduciaria era más que suficiente para cubrir sus gastos por el momento, aunque no era como si, incluso añadiendo toda la fortuna de Potter, fuera a ser millonario. Le iría bien, eso era seguro, pero no podía comprar nada de lo que quisiera y no trabajar ni un solo día de su vida. De todos modos, eso habría sido demasiado aburrido, pensó. La posesión más valiosa que heredó fue la mansión Potter. Necesitaría algunas reparaciones después de no haber sido habitada durante un tiempo, pero eso era manejable. Al menos no tendría que preocuparse por una casa una vez que se estableciera. Durante los próximos años no tendría ningún uso para la casa y podría hacer las reparaciones.
Durante los veranos estaría en el entrenamiento de Camelot y el resto del tiempo en Hogwarts. Finalmente entraron dos goblins, uno parecía un trabajador normal, pero el otro vestía un traje que lo identificaba como de muy alto rango. Director Ragnok, gracias por venir tan rápido, dijo Korknik haciendo una profunda reverencia. Recibí tu mensaje y no saludar al futuro Lord Abelén hubiera sido un insulto inexcusable, respondió Ragnok. Harry se dio cuenta instantáneamente de lo importante que era este duende. Buenos días, director Ragnok. Es un honor para mí que se haya tomado el tiempo de su apretada agenda para saludarme, dijo cortésmente mientras hacía una reverencia. El placer es mío, Saiyan Abelén. Ha pasado mucho tiempo desde que tu casa tuvo un Lord o Lady apropiados. Temíamos lo peor al leer las señales, después de la última guerra que libraron los magos, dijo Ragnok. Es por eso que mi casa fue revivida. Recibí el primer entrenamiento durante el verano pasado para prepararme para ayudar a que la magia recupere el equilibrio y evitar que muera, reveló Harry. Los goblins harán todo lo que esté a su alcance para ayudarlos con esa tarea. Puede que tengamos limitaciones en lo que podemos hacer, gracias a los tratados que se le impusieron a nuestro pueblo, pero aún hay muchas áreas en las que podemos ser de ayuda. Si bien los humanos nos han despreciado durante mucho tiempo, la casa Abelén siempre ha sido un amigo leal de todas las razas mágicas, afirmó Ragnok. Espero poder estar a la altura de esas expectativas, director Ragnok. Haré todo lo que esté a mi alcance para tener éxito en mi misión, prometió Harry. Entonces creo que es hora de que reclames tus anillos familiares. No tienen muchos poderes, pero te ayudarán a detectar intrusiones mentales de cualquier tipo y bloquear al intruso. Sin embargo, hasta que seas experto en las artes mentales, debes tener cuidado. No pueden detener a un maestro de la magia mental realmente decidido, advirtió Ragnok. Lo recordaré, dijo Harry y tomó los anillos que le ofrecieron uno tras otro. Todos eran hermosos y al final todos se fusionaron en un solo anillo. Tenía una piedra roja con un ciervo blanco en el fondo, una piedra con una espada al lado. Harry se preguntó sobre esta última imagen. Hectómetros, eso es curioso, comentó Ragnok al ver el nuevo escudo. Esa piedra es la que contenía a Excalibur antes de que el rey Arturo la sacara de la piedra y la espada debería guardarse en Abelén. Pero la línea de Abelén no tiene ningún derecho al trono de Camelot. Harry sospechaba que podría tener algo que ver con que lo declararan oficialmente heredero de Camelot hasta que el tío Arturo y la tía Ginebra tuvieran un hijo propio. Se preguntaba si el escudo cambiaría si encontraban una manera de que los dos tuvieran un hijo. El viaje de compras iba bien. Gracias a todo el entrenamiento al aire libre bajo el sol, Harry había desarrollado un bronceado saludable y gracias a que el Horrocrux había sido destruido, la cicatriz era mucho menos pronunciada que antes. Así que, aunque su flequillo se deslizara ligeramente hacia un lado de vez en cuando, nadie lo reconocía. Era genial simplemente mezclarse con las masas. Tomar medidas para la ropa nueva le llevó un tiempo, pero estaba contento con la ropa que encontró. Resultó que Madame Molkin tenía un asistente que era una bruja mundana de nacimiento y sabía qué tipo de ropa le permitiría mezclarse si necesitaba ir al mundo no mágico. También consiguió 3 conjuntos de ropa deportiva. Gracias a ciertos hechizos que tenían una ventaja sobre los disponibles en el mundo mundano, como la absorción y desaparición del sudor. Eso sería útil en invierno. Compraría ropa de baño en la parte no mágica de Londres por la tarde, ya que era mucho mejor que las ideas mágicas de los trajes de baño. Eso era simplemente demasiado anticuado para él. Incluso en Camelot, los pajes y los escuderos llevaban pantalones cortos sencillos cuando iban a nadar. No esos horribles trajes de cuerpo entero que Madame Molkin intentó venderle. Él se negó rotundamente. Después de empacar y encoger su ropa, se fue y se dirigió a la librería. El empleado parecía querer abrazarlo cuando le dijo que ya tenía uno de los monstruosos libros de monstruos y lloró de agradecimiento cuando Harry le dijo cómo hacer que el libro se comportara. Harry consiguió todos sus libros a la mitad de su precio normal y decidió usar ese dinero para conseguir algunos libros más que le interesaran, como Maldiciones Antiguas y sus contraataques, más libros sobre runas y criaturas mágicas y algunos libros sobre pociones. Normalmente habría tenido que pagar 20 galeones por todos los libros que compró, pero ahora pagó 10 y le dijeron que volviera pronto. Probablemente el hecho de que su información evitara que el pobre dependiente fuera mordido todo el tiempo justificaba esa reacción. Conseguir algunos suministros generales como pergamino y plumas fue lo último en la lista de Harry y lo hizo rápidamente. Una vez que terminó,
llevó sus compras de regreso al caldero chorreante y comenzó a empaquetarlas en su nuevo baúl. Bueno, nuevo no era realmente cierto, el baúl había estado guardado en la bóveda de la familia Potter y había sido uno de los artículos que se le permitía sacar. Su abuelo lo había colocado allí para que los futuros Potter lo usaran cuando lo necesitaran. El baúl tenía 5 compartimentos sin ser más grande por fuera. Uno era un vestidor completo, el segundo un armario de almacenamiento de pociones, el tercero un área de almacenamiento general, el cuarto una pequeña biblioteca con un escritorio y una silla cómoda y el quinto estaba vacío y podía modelarse como Harry quisiera. También consiguió un manual para el baúl que encontró en el compartimento de almacenamiento general. Harry pensó que sería una buena habitación para entrenar cuando no pudiera salir. Los inviernos escoceses eran duros y entrenar al aire libre sería difícil con toda la nieve que normalmente tenían. Harry caminó casualmente con su nueva ropa hacia el portal del andén 934. Había pasado los últimos días leyendo los primeros capítulos de sus nuevos libros, sabía que su madre se sentiría decepcionada si no le iba bien en la escuela, y de compras una tarde en el Londres no mágico. Se había dado cuenta de que ahora le parecía extraño el término Muggle. Se había acostumbrado tanto a decir mundano y no mágico que se sentía extraño al escuchar a la gente decir Muggle. La mejor parte de su nuevo aspecto era que nadie lo reconocía cuando salía, ni siquiera en el callejón Diagon. Notó que algunas chicas lo miraban con interés, pero no se acercaron a él de inmediato ni se comportaron como fanáticas. Eso fue una gran mejora con respecto a antes. Se había acostumbrado un poco a la atención femenina durante el último año, después de que su madre le explicara las razones y lo ayudara a superar un poco el comportamiento arraigado de su época con los Desi. Era solo una señal de que era atractivo a sus ojos y que por ahora querían acercarse a él. Gracias al tío Arthur, tenía una idea de cómo comportarse en compañía de mujeres y cómo expresar interés sin hacer el ridículo. También sabía cómo rechazar cortésmente una oferta, que era algo que ya había necesitado después de ganar la carrera de Belten. Había recibido ofertas de algunas chicas bonitas para acompañarlas a las hogueras de Belten, pero simplemente no estaba listo para algo así todavía. Pasó a través de la barrera, esta vez afortunadamente sin incidentes, y empujó su carrito hacia el tren. Pudo ver que más errores, le había preguntado a Tom cómo eran, estaban vigilando el andén, probablemente para proteger a los estudiantes de Sirius Black. Harry había tratado de averiguar más sobre toda la historia, pero había habido inquietantemente poca información. Era como si alguien estuviera suprimiendo intencionalmente toda la información sobre el caso de Sirius Black. Harry había querido obtener información en las transcripciones del juicio para averiguar por qué había traicionado a sus padres ante Voldemort, pero no pudo encontrar nada en el poco tiempo que había estado de regreso en esta ocasión. Había pedido una copia de la transcripción del juicio al ministerio, pero hasta ahora no había obtenido nada. Esperaba que le enviaran una copia a Hogwarts por lechuza, porque si él no merecía saber el por qué, ¿quién lo merecía? Curiosamente, cuando subió al tren, nadie lo reconoció. Buscó un compartimento y esperó que Hermione y Ron lo encontraran allí. En caso de que no reconocieran su aspecto, había colocado a Hedwig de forma que no pudiera pasarla por alto. Después de todo, no había cambiado. Era interesante ver cómo otros estudiantes pasaban por su compartimento y muchas de las chicas de su edad parecían estar interesadas, pero también confundidas sobre quién era. Esto era muy divertido. Por supuesto, no se mantendría así. Tan pronto como comenzara el banquete, lo verían sentado en la mesa de Gryffindor y luego algunos unirían las pistas, pero hasta entonces disfrutaría de las miradas que recibía. Hermione y Ron pasaron por su compartimento 2 veces antes de que Hermione señalara a Hedwig y abriera la puerta. «Harry, ¿eres tú?», preguntó sin creer lo que veía. «Sí, te llevó un tiempo darte cuenta, Hermione. Y yo que pensaba que te darías cuenta cuando vieras a Hedwig», dijo Harry sonriendo. «¿Cómo estás?». Ella pareció empezar a sentirse furiosa y aliviada al mismo tiempo. «¿Cómo pudiste desaparecer sin más? ¿Sabes lo preocupados que estábamos cuando el profesor Dumbledore vino a nuestras casas a preguntar si alguno de nosotros te había visto? ¿Dónde estabas?», lo reprendió. Ron sabiamente no se interponía en su camino. Estaba en el extranjero para ver a un Sánede por recomendación de un mago mayor en el callejón Diagon. Dijo que parecía que necesitaba ver a uno urgentemente. Desde allí fui a Gringotts y pregunté si conocían a uno bueno y me dieron la dirección y un traslador después de pagar una tarifa de 15 galeones. Eso fue solo por el traslador. Por supuesto, los servicios del Sánede cuestan aparte. Me ayudó mucho,
como puedes ver. Y no se lo dije a nadie, porque no quería que nadie interfiriera en mi curación y me arrastrara de vuelta con los Dursley. Tuve el mejor verano de mi vida. El Sanede, lo siento por no poder decirte su nombre, pero tuve que firmar un contrato para no revelar ninguna información sobre su persona o la clínica. No solo se encargó de curar todos mis problemas de salud que fueron causados por el abuso de los Dursley durante 10 años y un verano, sino que también me ayudó a ponerme en mejor forma física, explicó Harry, sabiendo que esto le quitaría el aliento al discurso de Hermione. ¿Abuso?, preguntó Ron incrédulo. ¿De verdad creías que la gente normalmente pone barrotes en las ventanas de las habitaciones de los niños, Ron? Tú y los gemelos tuvisteis que sacarme el verano pasado y visteis lo delgado que estaba. Yo era el niño más pequeño de nuestro año y eso no se debía a que tuviera padres pequeños. Mi padre era bastante alto, y mi madre también tenía una altura superior a la media para una mujer, replicó Harry. He tenido la oportunidad de hablar de ello con Miss Sanede y estuvo de acuerdo conmigo en que sería mejor que no volviera a Inglaterra antes de que empezara el año escolar. Él tenía el poder de mantenerme en su clínica por razones médicas, no es que nadie me haya pedido que fuera allí, y como no tengo un guardián mágico que yo sepa, y los Dursley fueron la causa de mi problema, nadie necesitaba informarse. Hermione no parecía contenta con esa información, pero parecía que era lo correcto. Un médico podía tomar esas medidas. Sus padres habían mencionado una vez que en los casos de abuso infantil que detectaran podían mantener al niño alejado de los presuntos abusadores, incluso si se trataba de los tutores legales del niño si podían alegar problemas médicos. Entonces, ¿cómo te ves ahora se debe al tratamiento que recibiste durante el verano?, preguntó Hermione. Sí, una vez que se trataron los efectos de la terapia de los Dursley, Miss Sanede me dijo que practicara un tipo de deporte. Decidí dedicarme a la lucha con espada y con bastón, porque había otro paciente, un adulto, que las practicaba y se había ofrecido a enseñarme. No soy tan bueno con la espada, pero soy bastante bueno con el bastón. La clínica también tenía algunos caballos y ofrecía lecciones de cómo montar uno y, como no tenía nada mejor que hacer, me apunté. Descubrí que mi sentido del equilibrio por volar era bastante bueno también para montar a caballo y ahora puedo controlar un caballo en todos los aires. Voy a preguntarle a Hagrid si hay alguna manera de que pueda continuar en Hogwarts. Es muy divertido, explicó Harry sonriendo. Entonces parece que tuviste un buen verano. ¿También pudiste volar?, preguntó Ron, ahora más relajado. No muy a menudo. La clínica, aunque un poco aislada de los asentamientos no mágicos, no estaba lo suficientemente lejos como para que se practicaran pasatiempos claramente mágicos al aire libre. La zona era popular entre los excursionistas, por lo que volar no era realmente una posibilidad. Y durante el primer mes, mi magia necesitaba estabilizarse de nuevo después del tratamiento. Aprendí algunos ejercicios de meditación útiles para sentir mejor mi magia porque, de alguna manera, el veneno del basilisco en combinación con las lágrimas de Fox causaron una reacción extraña. Mi magia estaba en caos y necesitaba equilibrarla. Incluso se me permitió usar algunos hechizos de primer año para probar el éxito del ejercicio de equilibrio, dijo Harry. Y, para ser honesto, no estoy acostumbrado a volar durante las vacaciones de verano. No fue una gran pérdida no volar con regularidad, como hicimos cuando me quedé en la madriguera el verano pasado. Todas las ventajas superaron claramente las pocas desventajas, si se las puede llamar así. Entonces, ¿también hiciste tu tarea?, preguntó Hermione. Sí, todo está hecho. Me ayudó mucho el hecho de que había algunos expertos en muchos tipos de magia allí. Los curanderos eran realmente competentes y una anciana era una fanática de la historia. Probablemente podría competir con Vince en lo que respecta al periodo histórico de Camelot. Sus historias de esa época eran geniales. Mucho mejores que todo lo que Vince intentó enseñarnos. Hizo que pareciera muy real, comentó Harry. Había decidido desde el principio evitar que sus conocimientos parecieran sospechosos. Si les decía a Ron y a Hermione de antemano que había hablado con curanderos sobre ciertas cosas, su mayor conocimiento en curación y elaboración de brebajes no resultaría demasiado extraño, y era consciente de que a veces podía cometer errores sobre su estancia en Camelot. Por tanto, razonar que la anciana le había contado todo lo que sabía probablemente solucionaría ese problema por ahora. Tendría que esperar y ver qué sucedía a continuación. Hermione parecía estar contenta con esa información. Siempre aprobaba que alguien aprendiera más. Y Harry ya había mostrado interés en ese periodo de tiempo antes del final de su último año escolar. Por lo tanto,
que él usara la oportunidad para aprender más sobre eso no era tan extraño. Ron parecía incapaz de entender cómo Harry podía encontrar interesante la historia, pero se quedó callado por una vez. El tema cambió a sus expectativas para las nuevas materias optativas. Ron se sorprendió al escuchar que Harry estaba tomando runas antiguas y no adivinación. ¿Pero por qué? Pensé que habías cursado las mismas asignaturas que yo, preguntó Ron. Busqué un poco más de información después de que la amenaza de la cámara desapareció, y escuché a algunos estudiantes mayores despotricar sobre la profesora Trelawney prediciendo su muerte nuevamente. Eso no me dio mucha fe en la adivinación, así que me decidí por runas, que me pareció mucho más interesante por la breve descripción que encontré sobre el tema y para qué podría usarse. No me gustaban las matemáticas en la escuela primaria, así que no pensé que aritmancia fuera una buena opción para mí y encuentro fascinantes a las criaturas mágicas, así que mantuve esa clase, explicó Harry. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó Ron. Dijiste que querías tomar clases fáciles, que eran cuidado de criaturas mágicas y adivinación según lo que te dijeron tus hermanos. No pensé que quisieras aprender un montón de runas y cómo funcionan juntas. Es un lenguaje completamente diferente, respondió Harry. Bueno, supongo que tienes razón. No me gustaría aprender otro idioma complicado, admitió Ron. Cuando el tren aminoró la marcha antes de llegar a Hogsmeade, Harry y Hermione se preguntaron cuál podría ser la razón. Habían hablado de la fuga de Sirius Black y Harry les había contado lo que le había dicho Tom, el camarero. Hermione estaba preocupada por la posibilidad de que Black estuviera detrás de Harry y Ron dijo algo sobre que su padre le había dicho que a los guardias de Azkaban se les había ordenado proteger Hogwarts por culpa de Black. Harry no tenía un buen presentimiento sobre ellos. Su miedo se confirmó cuando vio los primeros signos de un mal del que su madre le había advertido. Chupa almas. Pero deberían ser desterrados. Habían sido encarcelados por Taliesin y la tía de su madre, Vivien, porque eran demasiado peligrosos para dejarlos vagando por las tierras. Ese sello debería haber durado 5000 años sin nuevos poderes, gracias a la magia ambiental de Abelén que se utilizó para crearlo, y el tiempo de Camelot solo fue de unos 1000 años en el pasado. ¿Alguien podría haberlo moderado? ¿O las pérdidas por magia causaron esto? Su madre le había dicho que fortalecer la magia y evitar que muriera era su misión. Fuera como fuese, no dejaría que esas bestias se acercaran a los estudiantes. Rápidamente invocó su magia. Si bien sería difícil explicarle esto a Ron y Hermione, era necesario hacerlo. Esos monstruos podían matar almas de inocentes si se les permitía hacerlo. Ron, Hermione, voy a usar algo que descubrí en Gringotts a principios del verano. Hice una prueba de herencia allí y soy el heredero de algunas casas y lo que debo hacer cae dentro de la magia familiar. Necesito que no digan nada sobre lo que puedo hacer. No es peligroso, pero no quiero que lo sepan las personas equivocadas. Y eso incluye a los profesores hasta que esté seguro de en quienes puedo confiar esto, afirmó Harry con seriedad. Hermione parecía escandalizada pero asintió cuando vio la expresión del rostro de Harry. Cuando el monstruo apareció en su puerta, Harry lanzó una ola de energía blanca pura desde su cuerpo, dirigida a través de sus brazos extendidos frente a él, y se enfrentó al monstruo que ahora gritaba mientras su cuerpo brillaba con la misma energía blanca. Los de tu especie no son bienvenidos aquí. Fuisteis desterrados por Merlín Taliesin y la suma sacerdotisa Vivien de Abelán, dijo Harry sombríamente. Los crímenes que cometió tu especie fueron una afrenta a la magia misma. El ser que tenía delante gritó más fuerte, sabiendo de algún modo que no debía cruzarse con un mago. Entonces Harry empezó a cantar en gaélico, el idioma nativo de la tierra en la que había nacido, lo que hizo que Hermione y Ron se preguntaran qué estaba haciendo exactamente, pero podían sentir la magia que irradiaba su mejor amigo. Por el poder de Abelán, por la presente te destierro a ti y a tu familia detrás del sello. La magia es mi testigo. Por la presente ofrezco libremente el uso de la mitad de mi poder mágico para renovar el sello que crearon mis antepasados. Así lo digo, así sea, entonó Harry y no solo el monstruo frente a él chilló antes de ser absorbido por un vórtice de luz, todos los demás monstruos del mismo tipo que flotaban alrededor del tren o estaban adentro también fueron agarrados y alejados. Harry tropezó y se sentó pesadamente en el banco del compartimento, sintiéndose increíblemente agotado. Usar la mitad de su poder no era una hazaña que uno hiciera sin cuidado. Su madre le había advertido que debía tener mucho cuidado si intentaba usar magia de nivel superior de Abelén. Era increíblemente poderosa, pero exigía mucho al usuario.
especialmente a uno que todavía estaba en entrenamiento como él. Cuando fuera mayor, le sería más fácil usar hechizos como este, pero ahora mismo, realmente tenía que descansar. Afortunadamente, volvería a tener todo su poder en 3 días. Y, lo que también tendría en cuenta, nunca debía usar todas sus reservas. Eso lo mataría y entonces no podría cumplir su misión de salvar la magia, es decir, no ganaría nada. El autosacrificio, según su madre, era estúpido en la mayoría de los casos. Era solo un último recurso si no se podía hacer nada más para salvarse a sí mismo y a los demás a los que estaba protegiendo. Y normalmente, una vez que estuviera debidamente entrenado en la magia de Abelén, no debería estar en situaciones que pudieran llevarlo a esa situación. Harry, exclamó Hermione preocupada. ¿Qué hiciste? ¿Qué idioma era ese? Desterré a todos los chupadores de almas detrás del sello, de donde no deberían haber podido escapar antes de que transcurrieran otros 4 milenios. Y era gaélico, dijo Harry. ¿Alguien tiene chocolate? Necesito algo de energía pura. Ron sacó rápidamente 2 ranas de chocolate que había comprado en el carrito antes. Harry las comió agradecido. Te compraré algunos nuevos en el primer fin de semana de Hogsmeade, amigo, prometió Harry. No te preocupes por ellos. ¿Cómo lo hiciste? Fue increíble. ¿Papá dijo que los guardias de Azkaban eran realmente malos?, preguntó Ron. Soy el último de la línea de Abelén. Tengo la sangre de la suma sacerdotisa Morgana en mis venas. Descubrí después del incidente en el que me envenenaron y me sanaron que tenía acceso a una especie de biblioteca mental con el conocimiento de mi familia. Es un poco difícil de explicar, especialmente porque el conocimiento siempre me llega de forma inesperada. No tengo control sobre él, les dijo Harry. ¿Es por eso que estás tan fascinado con la época de Camelot? ¿Por qué tu tatarabuela vivió en esa época? Dedujo Hermione y Harry simplemente asintió. Siempre quise saber más sobre mi familia. Después de tener algunos atisbos sobre ella, quise saber todo lo que pudiera. A partir de la prueba de herencia pude confirmar que Morgane de Abelén era mi antepasada, algo que solo había estado sospechando. Solo conocía la conexión con Abelén y la leyenda del rey Arturo era la única de la que podía recordar haber oído ese nombre, explicó Harry. Vaya, eso es genial. ¿Sabes lo que significa, Harry?, preguntó Ron emocionado. No, sé que mi familia era muy importante en esa época, pero no tengo idea de lo que significa hoy, respondió Harry. Eso no era del todo cierto, pero no sería prudente revelar toda la información que tenía. Podía insinuar cosas, pero no iría más allá. La línea de los Abelén es la más importante y antigua de la Gran Bretaña mágica. Incluso supera a la línea de los Pendragon del rey Arturo. Se dice que la línea de los Abelén es la guardiana de la magia misma, exclamó Ron con entusiasmo. ¿Qué?, preguntó Hermione sorprendida. ¿Cómo sabes eso, Ron? Mi madre nos contó la historia cuando éramos pequeños. Todos los niños criados en el mundo mágico la escuchan, por lo que sé. Es como los cuentos de Videl el bardo. Todo el mundo los conoce, explicó Ron, aunque muchos pensaban que la línea se había extinguido. Algunos incluso culparon a la falta de un guardián de muchos incidentes mágicos, como la inundación del invierno de 1988. Fue la peor en varios años. Papá dijo que el Ministerio de Magia había notado un estallido mágico poco antes de que ocurriera. Algunos muggles murieron porque no pudieron escapar lo suficientemente temprano. Varias familias mágicas lograron evacuar, ya que el ministerio emitió una advertencia sobre el estallido a través de la WWN, pero algunas de sus casas fueron destruidas. Algunas personas están preocupadas de que puedan ocurrir peores eventos en el futuro. ¿Y crees que Harry podría detener eso?, preguntó Hermione escépticamente. No sé si podría, pero mi familia ha velado por el equilibrio mágico durante siglos, y mi trabajo será continuar con esa labor cuando sea lo suficientemente mayor. Es parte de mi herencia, dijo Harry. Hermione se sorprendió al oírle decir eso. ¿Cómo puedes ser responsable de algo tan grande?, preguntó horrorizada. Hermione, tienes que entender que la magia no es solo un poder que tienes. La mejor forma de describirlo es que la magia está viva. Todos los seres tienen algo de magia, ya sean plantas, animales, humanos, incluso minerales. La cantidad varía mucho, pero está en todas partes. Si la magia está en equilibrio, las cosas van bien, pero eso solo es así si hay suficiente magia disponible, trató de explicar Ron. Esto era algo que había aprendido cuando era muy joven. Sus padres habían sido firmes en hacer que sus hijos comprendieran lo importante que era preservar la vida mágica. Toda la vida. Por eso los Weasley apoyaban tanto a los hijos de Muggles en su sociedad.
Hermione no parecía creer eso, por lo que mamá y papá nos explicaron. La razón por la que existen los hijos de Muggles es que incluso los Muggles tienen algo de magia en ellos. Si no hay suficientes brujas y magos para tener hijos que puedan ayudar a aumentar la cantidad de magia, la magia hace que nazcan más hijos de Muggles. En nuestra generación hay muchos más hijos de Muggles que en las anteriores. En el año de mamá solo había 3 hijos de Muggles según lo que nos dijo, tenemos al menos 12, mientras que en nuestro año hay 40 estudiantes en total. Y el año de mamá era al menos el doble de grande que el nuestro, continuó Ron. Pero eso no puede ser, ¿cómo puede estar viva la magia? Preguntó ella protestando. Es cierto, la magia es algo sensible. Algunas familias están más en sintonía con ella que otras. La mía es una de ellas. Por eso nos eligieron como sus guardianes hace mucho tiempo. Hay diferentes variedades de conexiones. Algunos tienen un dominio instintivo de un aspecto determinado, como la transformación, algunos pueden calmar fácilmente incluso a las criaturas más feroces. Se decía que Newt Scamander, que escribió uno de nuestros libros de texto, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, tenía esa conexión especial con todas las criaturas mágicas. Otros pueden ver diferentes reinos de la magia y parecer extraños a los demás porque no pueden expresar lo que ven correctamente. Las posibilidades son infinitas, trató de explicar Harry. Entonces, ¿quieres decirme que debido a que la magia se dio cuenta de que había muy pocos niños nacidos de magos, creó más nacidos de Muggles, usando el hecho de que ya había un poco de magia en los Muggles que tenían niños mágicos? Preguntó. Así es, confirmó Ron felizmente. Hermione seguía mostrándose escéptica y Harry estaba seguro de que ella buscaría información al respecto en la biblioteca, pero sus 2 mejores amigos le prometieron que no dirían nada al respecto. Fue una visión extraña para Remus Lupin cuando vio al demente que había buscado en el compartimiento en el que había estado ser absorbido por un vórtice de luz y desaparecer. ¿Qué diablos había causado eso? Los 4 estudiantes que habían estado en el compartimiento, uno de ellos claramente el hijo de Alice y Frank por lo que parecía, habían sido congelados por el demente y luego de repente, justo después de que había comenzado a chupar la felicidad a través del aire, había sucedido. Había dejado a los niños con un poco de chocolate para que se recuperaran de los efectos y había ido a hablar con el conductor. ¿Cómo pudo haber dejado que los dementores subieran a bordo de un tren lleno de niños indefensos? No tenía idea de que había causado el fenómeno que había presenciado, pero le informaría al profesor Dumbledore al respecto. Miró hacia los otros compartimentos mientras se dirigía al conductor y vio a un niño de cabello negro que parecía un poco exhausto mientras que una niña de cabello castaño y un niño pelirrojo intentaban ayudarlo, al parecer. Probablemente era uno de los niños que tenía malos recuerdos y que el demente había sacado a la luz. Pero como vio que el niño estaba comiendo una rana de chocolate, no necesitaría atención inmediata. Probablemente había más como él en el tren. Tal vez debería enviar un mensajero Patronus a Hogwarts para informar a Madame Pomfrey que tuviera algunas barras de chocolate y mucho chocolate caliente en las mesas para la cena. Sospechaba que la mayoría de los estudiantes lo necesitarían. Albus Dumbledore se preguntó qué podría haber sido el fenómeno que Remus le había descrito. Nunca había oído hablar de algo que simplemente succionara a un demente hacia un vórtice. Tendría que consultar sus libros. Los dementores que estaban estacionados alrededor de la escuela parecían estar agitados y asustados por alguna razón. No podía explicarlo. Esas bestias normalmente no temían a nada. Incluso el Patronus no podía destruirlos, solo podía ahuyentarlos. Había historias sobre ellos que habían aparecido repentinamente de la nada, pero nadie podía decir dónde había sido. Aproximadamente el momento había sido en algún momento al final de la guerra de Gellert en el continente. ¿Podría haber sido él la razón? Albus sabía que debería haber actuado antes. Había muerto mucha gente, pero aborrecía la violencia. No había nacido para ser un líder de guerra, estaba destinado a liderar a la siguiente generación con el ejemplo y mostrarles que matar no era el camino correcto. Había eliminado a Gellert cuando no había otra opción, pero no podía obligarse a matar. No estaba en él realizar una tarea tan horrible. Por lo tanto, lo había encarcelado en su propia prisión, Nurmengard, de por vida. Temía lo que Harry tendría que hacer según la profecía. Cualquiera debe morir a manos del otro. Esas eran las malditas palabras. Ojalá hubiera otra manera, pero en cierto modo Tom era mucho peor que Gellert. Tendría que esperar y ver. Harry era todavía muy joven y no debería cargar con semejante destino. Que disfrutara lo que le quedaba de infancia.
Se había enterado de que Harry había recibido su carta a finales de agosto. Eso era un alivio. Ahora al menos podía estar seguro de que el chico volvería a Hogwarts, aunque lo reprendería seriamente por simplemente desaparecer como lo hizo. Era demasiado peligroso y gracias a su acto impulsivo las protecciones de Privet Drive apenas resistían. Harry tendría que volver allí durante las vacaciones de Navidad para salvarlas. Si tan solo el chico no fuera tan reacio a ver que quedarse con su familia era necesario para él. Capítulo 6. Nuevas clases. Harry entró en el vestíbulo de entrada y se sintió abrumado por la intensidad de la magia. Había gruñido a los chupadores de almas que estaban posicionados alrededor de las entradas de la escuela. Lamentablemente, no podía encargarse de ellos en este momento. Primero necesitaba reponer su poder. Si bien desterrar al resto no requeriría tanto poder como restablecer el sello, aún necesitaba tener todo su poder para intentar hacerlo para un número tan grande de personas como las que estaban aquí. Pensar que los tontos del ministerio confiaban en que demonios como ellos no se volvieran contra ellos. A través de su nuevo profesor de defensa, que también había estado en el tren, ahora sabía por qué estaban cerca. Al menos el profesor Lupin parecía ser más capaz en su materia que sus dos profesores anteriores. La profesora McGonagall había llamado a Hermione para algo y Ron y él continuaron su camino hacia el gran comedor. Se sentaron y observaron la selección. Esta vez el profesor Flitwick estaba guiando a los de primer año hacia el interior. Probablemente porque la profesora McGonagall estaba ocupada con lo que fuera que tenía que discutir con Hermione. Probablemente cómo se las arreglaría con sus 5 asignaturas optativas. Sería difícil encajarlas todas en un solo horario. Aplaudió a cada nuevo Gryffindor. Curiosamente, casi todos los ojos a su alrededor lo miraban tratando de averiguar quién era. Las chicas con rubor en sus rostros. Sabía que se veía diferente, pero no debería ser tanto, ¿verdad? Ron también se dio cuenta y lo consideró una gran broma involuntaria por parte de Harry. Sabía que Harry odiaba el aspecto que tenía debido a sus pésimos parientes. Si bien Harry no había dicho mucho, discutir algunas cosas con Fred y George después de que habían rescatado a Harry el verano anterior, le había puesto las cosas un poco en perspectiva. Al ser mayores y estar acostumbrados a no creer siempre lo que les decían, tendían a ver más que los demás y pensar de manera diferente a la de la mayoría de los demás. Y cuando Ron les contó las cosas que había notado, las cosas que le preocupaban, ya que Harry era su mejor amigo, le explicaron muchas cosas. Le dijeron que incluso los Muggles no consideraban aceptable encerrar a un niño con barrotes frente a la ventana. Si bien es posible que no supieran mucho sobre ellos, conocían los conceptos básicos, lo suficiente como para detectar inconsistencias. El hecho de que la habitación de Harry se hubiera convertido en una auténtica prisión, una en la que había pasado hambre durante días, era muy preocupante. Pero la forma en que su madre reaccionó a la mera mención de ello, creyendo automáticamente que lo habían inventado, redujo sus esperanzas de poder sacar a Harry de ese lugar de forma permanente. Y después de escuchar de Ron que Dumbledore había rechazado la petición de Harry de no tener que volver allí para las vacaciones de verano, simplemente sabían que su madre y su padre no actuarían, incluso si les creían. Siguieron la palabra de Dumbledore sin ninguna negativa o pensar que podía estar equivocado. Ron y ellos habían decidido apoyar sutilmente a Harry por encima de los adultos que eran demasiado tercos en su creencia de que ellos sabían más. Ahora que Harry tenía su nuevo aspecto, el aspecto que habría tenido si no fuera por la falta de cuidado real por parte de los Muggles, las cosas serían diferentes. Era inevitable. La gente chismorrearía una vez que descubrieran que el nuevo y apuesto chico al lado de Ron era Harry Potter. Y los chismes en Hogwarts eran aterradores. Y Ron sabía a ciencia cierta que Parvati y Lavender eran las mayores chismosas de su año y las dos superiores. Difundirían la noticia y si Harry les contaba cómo era que había cambiado tanto, obligarían a los adultos a actuar por una vez. Había que ver si su acción iría de acuerdo con la nueva confianza de Harry. Y un vástago de la casa Abelén no se dejaría intimidar como otros niños. La magia de Abelén era demasiado poderosa para ser intimidada y, dado que había despertado ahora, sería interesante ver los resultados. Finalmente, el último estudiante fue seleccionado para Ravenclaw y el profesor Flitwick se llevó el taburete y el sombrero seleccionador. Hermione se unió a ellos en la mesa de Gryffindor y se veía muy feliz por alguna razón, pero ninguna pregunta que Ron le hiciera la hizo responder. El profesor Dumbledore abrió el banquete y dejó que los estudiantes comieran antes de que probablemente les diera alguna información, entre ellas advertencias sobre los dementores,
como se los llamaba ahora. Dumbledore miró por encima de la mesa de Gryffindor y no pudo encontrar a Harry Potter de inmediato. Solo al buscar a sus amigos se le ocurrió la idea de que el chico de cabello negro, alto, bronceado y musculoso que estaba sentado entre ellos podría ser Harry. Fue un shock. ¿Cómo podía haber cambiado tanto Harry en un verano? Necesitaba averiguarlo y eso solo sería posible llamando a Harry para que lo viera en su oficina. Probablemente mañana después de que terminaran sus clases. Esta noche, sabía que no obtendría nada de él. Tendría que ver qué decía el chico sobre dónde había estado durante el verano. El hecho de que no hubiera podido seguirle la pista era muy preocupante. El chico no podía irse sin más. Era por su propia seguridad y la de sus familiares. Tendría que asegurarse de que Harry entrara en razón. Harry tuvo que contener la risa cuando la profesora McGonagall repartió los nuevos horarios a la mañana siguiente. Parecía que tenía problemas para encontrarlo. Algunos de los otros Gryffindors también parecían haberse dado cuenta. Ayer por la tarde hubo muchos comentarios sobre el nuevo aspecto de Harry, entre ellos Oliver Wood, que esperaba que Harry todavía fuera lo suficientemente rápido para atrapar la snitch, incluso si ahora era más alto y había engordado un poco. Harry le aseguró a Wood que sus habilidades de vuelo no habían sufrido en absoluto y que lo vería durante su primera sesión de entrenamiento, lo que calmó al maniático del Quidditch. Las 3 chicas del equipo lo habían felicitado por su nuevo aspecto y Katie había coqueteado un poco con él. Se sorprendió cuando él le devolvió el coqueteo, pero ninguna de las dos quiso dar marcha atrás. Esto provocó algunos comentarios lascivos por parte de las gemelas, que rápidamente recibieron un golpe en la cabeza de Angelina y Alicia. Le aseguraron a Harry que ahora lucía genial y que no debería escuchar ni una palabra de lo que decían esas dos bromistas. Finalmente, la profesora McGonagall pareció decidir que, como estaba sentado con Hermione y Ron, tenía que ser Harry Potter. «Señor Potter», preguntó. «Sí, profesor». «¿Ha tenido unas buenas vacaciones?», preguntó con tono encantador. «Nos tenías a todos terriblemente preocupados por desaparecer como lo hiciste», lo regañó. «Me disculpo, pero no sabía que un estudiante debía informar a la escuela a la que asiste sobre sus planes de vacaciones de verano. Hasta donde sé, lo que hago durante las vacaciones de verano es asunto solo mío. Y no puedes negar que recibir tratamiento de un curandero profesional para lidiar con los problemas que me generó crecer en una casa donde me odiaban por ser un mago y me trataban como una abominación era necesario», respondió Harry cortésmente, pero con firmeza. El jefe de la casa quedó en shock, no solo por el tono, sino también por el mensaje. «¿Qué quiere decir, señor Potter?», preguntó sorprendida. «Bueno, veamos. Yo era más pequeño que todos los demás chicos de mi año y la mayoría de las chicas y mi papá ni mamá eran pequeños. Eso por sí solo debería haber sido una pista. Yo era flacucho como el demonio y carecía de todo conocimiento sobre mi herencia. Mi vacilación para hacer mi mejor esfuerzo en clase también debería haber hecho sonar las alarmas, especialmente porque sé que cometí errores en algunas ocasiones. Sin mencionar que mi primera carta de Hogwarts estaba dirigida al armario debajo de las escaleras», enumeró Harry. «He llegado a comprender que lo que hicieron mis parientes estuvo mal y fue abuso infantil. Miss Anede usó mis problemas médicos para evitar que volviera allí y evitar que deshicieran el progreso que hice en la clínica donde estuve durante casi todas las vacaciones de verano». Vio cómo palidecía drásticamente. Definitivamente no había atado las pistas. «No tengo idea de quién podría ser mi guardián mágico, incluso me enteré de que debería tener uno después de que Miss Anede me preguntara quién era, para informarle de mi tratamiento allí. Así que, por cierto, ¿podrías decirme quién es, para poder conseguir que me firmen el permiso para ir a Hogsmeade? Miss Anede ha declarado a los Dursley como guardianes no aptos y me ha prohibido volver a tener contacto con ellos. Solicitaré que me permitan ocuparme de mis asuntos solo a partir de ahora, como heredero de varias casas antiguas, pero eso llevará un tiempo. Como mi guardián mágico no consideró conveniente ponerse en contacto conmigo desde que volví al mundo mágico, no veo ninguna razón para mantenerlo como mi guardián. Sería bueno conseguir esa firma para Hogsmeade antes de terminar con ese procedimiento», afirmó Harry. «¿No te informaron quién es tu guardián mágico?», preguntó incrédula. «¿No lo sabes?», preguntó Harry con sospecha. «Creo que es el profesor Dumbledore, pero tendría que preguntarle para estar segura», respondió. «Si lo es, no creo que deba seguir siendo mi tutor. Si no creyera que merezco saber al menos eso, sin mencionar que no me cuidó más allá de lo que cuida de todos los estudiantes como director de Hogwarts, no creo que sea adecuado para ser mi tutor».
Un verdadero tutor tendría mucho más contacto con su pupilo. ¿No quedan parientes del lado paterno de la familia?, preguntó Harry. No que yo sepa, señor Potter. Era hijo único y sus abuelos murieron antes de que usted naciera. Su tío abuelo murió en la guerra y los parientes de su abuela son los negros y de ellos no hay ninguno que esté capacitado para acogerlo, respondió ella. Como Sirius Black. Interesante. Escuché que era amigo de mi padre y tan cercano a él como un hermano. ¿Cómo se pasó al lado oscuro?, quiso saber Harry. ¿Dónde escuchaste eso?, preguntó sorprendida. Tom, el barman del caldero chorreante, me lo contó. Me quedé allí los últimos días de las vacaciones de verano, respondió Harry. McGonagall pareció murmurar sobre un comportamiento irresponsable. ¿No es mejor que esté al tanto de un posible peligro? No es que piense que Black sería peor que esos demonios chupadores de almas que hay por la escuela. Hicieron más daño del que un hombre podría hacer jamás, e incluiría a Grindelwald y Voldemort en esa categoría, afirmó Harry. Muchos a su alrededor se estremecieron. Habían escuchado con interés, pero la reacción típica al nombre de Voldemort era molesta. Si tanto temes oír a Voldemort, dijo, estremeciéndose y chillando, llámalo Tom Riddle, ese es su nombre de nacimiento. Un mago mestizo nacido de una madre bruja y un padre Muggle. Su memoria me lo dijo el año pasado en la Cámara de los Secretos antes de que soltara al basilisco sobre mí. Muchos se quedaron sin aliento al escuchar esa información. McGonagall juró que hablaría con Dumbledore pronto. Harry Potter había cambiado mucho y ella realmente necesitaba llegar al fondo de sus acusaciones contra sus familiares. Y tenía que terminar esta conversación, ya que ahora él sería bombardeado con preguntas por sus compañeros de estudio sobre el basilisco que había mencionado, ya que esa bestia era un conocido asesino de magos y podría haber causado mucho más daño del que causó al final. Habían tenido suerte de no tener que llorar a ningún estudiante asesinado el año escolar pasado. Aunque esto sea interesante, aquí tiene su horario, señor Potter. Le preguntaré al director sobre su permiso para entrar en Hogsmeade, dijo. Gracias, profesora McGonagall, dijo Harry y tomó su nuevo horario. La profesora McGonagall continuó repartiendo los horarios al resto de los estudiantes. Harry echó un vistazo a su nuevo horario. Vio que su primera clase sería runas antiguas seguida de transformaciones, después del almuerzo cuidado de criaturas mágicas y luego historia. Eso estaba bien para el primer día. La única clase que sería aburrida sería historia. Luego se distrajo, ya que varios otros Gryffindors querían saber qué había querido decir con los comentarios sobre el basilisco y el recuerdo del señor oscuro que debería estar muerto. Harry les dijo algunas cosas, pero se disculpó cuando llegó el momento de ir a clase. Harry observó a Hermione y Ron caminar hacia la torre norte, donde se encontraba la adivinación. Caminó hacia el ala oeste para runas antiguas. Hermione estaba en otra clase que él. La suya extrañamente era mañana a la misma hora que encantamientos. Probablemente era un truco para dejarla estar en dos lugares a la vez. Quizás magia del tiempo. Después de todo, tenía experiencia con eso de sus vacaciones de verano. Lo buscaría. Era interesante. Vio que los otros estudiantes que tenían la clase con él eran en su mayoría Ravenclaws. Solo había otros 6 estudiantes a su lado esperando que comenzara la clase. 4 Ravenclaws, una chica de Slytherin, que pensó que se llamaba Daphne Gringers, y Hannah Abbott Hufflepuff. Se encontró sentado al lado de Hannah, quien le dijo, mientras se sonrojaba levemente, que los otros Hufflepuff que conocía habían elegido esta clase la tenían a la mañana siguiente, pero su horario no había encajado así con su segunda clase siendo estudios Muggles y la tercera siendo cuidado de criaturas mágicas. Harry asintió. Tendría sentido que con 5 asignaturas optativas diferentes no se mezclaran por casas como en otras clases. Sabía que Hermione, la única otra Gryffindor en runas, estaba en el mismo lugar que los otros Hufflepuff, y tenía 3 clases programadas a la misma hora los lunes por la mañana, aritmancia, adivinación y estudios Muggles. Harry sabía que cuidado de criaturas mágicas tenía el grupo más grande de estudiantes, seguido de adivinación y estudios Muggles. Aritmancia y runas habían sido vistas como clases difíciles, por lo que muchos las habían evitado. El profesor Babbling, su maestro, comenzó con una introducción a las posibilidades que el uso de runas de todo tipo ofrecía a la magia. Básicamente, era un poco más detallado que lo que su madre le había contado cuando le había iniciado en las runas. Aunque dudaba de que pudieran hacer un enfoque tan práctico en clase como el que ella había hecho para él. No importaba, empezaron con el alfabeto rúnico nórdico, del que ya conocía algunas runas, pero muchas otras no.
tomó notas extensas sobre cómo funcionaba cada runa, su significado y cómo funcionaban las combinaciones básicas de runas. Realmente no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo y se sorprendió cuando sonó la campana para anunciar el final de la clase. Solo se pusieron a memorizar las runas que habían discutido hoy como tarea. De camino a Transfiguración, Harry pensó que había encontrado una clase que realmente podía disfrutar. La profesora Babbling era muy experta en su materia y la hacía interesante dando ejemplos de lo que exactamente se podía hacer con las runas que habían aprendido. De lo contrario, los conceptos básicos habrían sido bastante aburridos. Primero había que comprender bien algunas runas para poder pasar a la parte práctica. Harry sabía que aprender runas era una cuestión de trabajo constante y concentrado. Llevaba tiempo adquirir un conocimiento profundo de las runas para poder usarlas como lo había hecho en su sistema de calefacción. Un error podía causar verdaderos problemas. Por eso su madre había revisado sus sistemas de calefacción 2 veces antes de permitirle colocarlos en las paredes. Su primer intento había fallado debido a una runa que no había grabado con precisión 2 veces. Corrigió esa y entonces la matriz funcionó. Sentarse en transformaciones, viendo cómo el resto de la clase era sometida, fue una experiencia realmente extraña para Harry. ¿Qué demonios había pasado en las últimas 2 horas que no había visto a sus compañeros de clase? Finalmente, la profesora McGonagall, después de que solo él la aplaudiera por su transformación animaga, decidió averiguar la razón del extraño comportamiento de los demás. Muy bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué solo el señor Potter aplaude mi transformación? ¿Ustedes son la primera clase que no la aplaudió?, preguntó. Los demás se miraron con vacilación. Finalmente, Hermione levantó la mano. Por favor, profesor, acabamos de tener nuestra primera clase de adivinación y, comenzó vacilante. No digas nada más. ¿Quién de ustedes va a morir este año?, preguntó McGonagall y Seamus levantó la mano nerviosamente. Bueno, señor Finnegan, me parece que se encuentra en perfecto estado de salud. Predecir la muerte de un estudiante es la forma favorita de la profesora Trelawney de saludar a una nueva clase. Hasta ahora, ninguno de los estudiantes cuya muerte predijo nos ha abandonado. Los verdaderos videntes son realmente raros y, profesora Trelawney, por lo general no hablo mal de mis colegas. Harry se dio cuenta de que tenía muchas ganas de hacerlo. Considerando las circunstancias, disculpará mi decisión de no eximirlo de la tarea, aunque, si milagrosamente muriera antes del próximo lunes, por supuesto no necesitará entregarla. Trató de aligerar el ambiente. Algunos de los demás todavía no parecían convencidos, citando incidentes que habían sucedido en esa clase. Harry estaba tan contento de haber esquivado esa Bludger. Después de la clase, la profesora McGonagall le dijo que el profesor Dumbledore quería reunirse con él después de su última clase de hoy y le dijo la contraseña de su oficina, esta vez, refrescos ácidos. Harry y el resto de los Gryffindor, que parecía que habían elegido cuidado de criaturas mágicas, se dirigieron a la cabaña de Hagrid, donde se suponía que debían reunirse con él. Había sido una sorpresa que Hagrid fuera el nuevo profesor. Harry podría haberlo entendido si se hubiera convertido primero en asistente del antiguo profesor para tener alguna idea de cómo enseñar, pero tal vez esto también funcionaría de esta manera. Y si no, intentaría ayudar a Hagrid con sus planes de clase. Harry sabía que Hagrid sabía muchas cosas sobre criaturas mágicas, por lo que no se podía dudar de su base de conocimientos. Como tenían la clase con los Slytherin, que lamentablemente incluían a Malfoy, estaba en guardia por si acaso la plaga rubia intentaba causarle problemas a Hagrid. Harry le había dicho a todos los demás Gryffindor cómo abrir los libros, así que, después de que Hagrid los había llevado a un corral donde traería las criaturas mágicas que estudiarían hoy y les dijo que abrieran sus libros, los Gryffindor como uno solo acariciaron la parte posterior de sus libros para hacerlos quedarse quietos, sonriendo burlonamente a los Slytherin. Después de todo, si todos los Gryffindor podían descubrir cómo hacerlo, ¿cómo podría quejarse Slytherin al respecto? Parecería como si fueran demasiado estúpidos para descubrirlo. Harry podía ver la mirada disgustada en el rostro de Malfoy. Gryffindor 1, Slytherin 0. Entonces Hagrid regresó con unas criaturas majestuosas. Tenían cabeza y patas de lenteres de halcón o águila y lomo de caballo. Alas largas y elegantes se extendían a los lados. Parecían poderosas e intimidantes. Ahora bien, estas bellezas son hipogrifos, dijo Hagrid, y Harry recordó rápidamente la información que había leído sobre ellos. Lo primero que debes saber sobre los hipogrifos es que son orgullosos. Nunca insultes a un hipogrifo o podría ser lo último que hagas en tu vida.
Para acercarte a ellos, camina lentamente hacia ellos y detente a una distancia donde el hipogrifo pueda verte claramente. No parpadees demasiado, no confiarán en ti si lo haces. Luego haz una reverencia y espera. Deja que se acerquen a ti, es de buena educación, ¿entiendes? Si se inclina, puedes tocarlo, de lo contrario, retrocede, porque esas garras duelen. ¿Ahora quién quiere ir primero?, preguntó Hagrid y la mayoría de la clase no estaba muy entusiasmada. Quiero, profesor, dijo Harry y dio un paso adelante, sonriendo mientras se quitaba la túnica, haciendo que las chicas se desmayaran al ver su cuerpo en forma. Buen hombre, Harry, veamos cómo te llevas con Buckbeak, dijo Hagrid y le quitó el collar al hipogrifo. Harry dio un paso adelante, pero antes de que pudiera inclinarse ante Buckbeak, toda la manada de hipogrifos se inclinó en profundas reverencias frente a él, sorprendiendo a toda la clase y a Hagrid. Harry suspiró, eso tenía que pasar, había subestimado la conexión que la casa Abelén tenía con todas las criaturas mágicas. Caminó hacia adelante y acarició suavemente a Buckbeak en la cabeza, rascándole detrás de las orejas emplumadas. Luego les hizo un gesto a los otros hipogrifos para que se pusieran de pie nuevamente con un cortés asentimiento. Caray, Harry, nunca había visto que pasara algo así antes, comentó Hagrid. Supongo que Buckbeak no tendrá ningún problema en dejarte montarlo. La sonrisa de Harry se hizo aún más amplia y fácilmente se montó en la espalda del majestuoso hipogrifo gris. Un ligero golpe con sus talones y Buckbeak corrió hacia adelante solo para elevarse hacia el cielo después de ganar suficiente velocidad. Harry fácilmente se mantuvo en perfecto equilibrio sobre su espalda, disfrutando inmensamente del vuelo. Esto era muy parecido a montar a Thunder sin silla de montar, solo que en el aire. Voló sobre el castillo y los terrenos, sin acercarse a los límites de los terrenos porque no quería tentar a los dementores para que lo atacaran. Todavía necesitaba unos días antes de poder deshacerse de ellos. Aún así, los terrenos eran lo suficientemente grandes para que tuviera un gran vuelo antes de escuchar el silbido de Hagrid diciéndoles que regresaran. Dirigió a Buckbeak de regreso al resto de la clase y aterrizó elegantemente. Los Gryffindor lo vitorearon, la mayoría de los Slytherin lo miraron con enojo, aunque pudo ver a dos chicas con miradas soñadoras en sus rostros. Genial, tenía fanáticas incluso en Slytherin. Una vez que Buckbeak se detuvo, Harry bajó, después de acariciar las plumas del hipogrifo en su cabeza, agradeciéndole por el gran paseo. Alentados por el éxito de Harry, el resto de la clase dio un paso adelante, siguiendo las instrucciones que Hagrid les había dado antes. Malfoy parecía realmente disgustado porque ninguno de los hipogrifos reaccionara ante él como lo habían hecho con Harry. Si bien logró que el hipogrifo negro con el que practicaba se inclinara ante él, tuvo que hacerlo de la manera que Hagrid les había dicho que usaran. Harry estuvo ocupado por Buckbeak, que quería acurrucarse un poco más. En realidad, se comportó como un cachorro enorme. Otros hipogrifos también querían algo de su atención y, además del grupo que había traído Hagrid, aparecieron otros, dos que aparentemente eran madres con hipogrifos bebés. Harry disfrutó mucho jugando con los dos jóvenes, bajo las miradas envidiosas de sus compañeros de estudios. Las madres no permitieron que ninguno de ellos se acercara a ellos. Evitó que Malfoy estropeara la lección golpeándolo sutilmente con un hechizo silenciador para evitar que insultara a los hipogrifos. Malfoy se parecía mucho a Wilbur, pero, gracias a ver cómo los caballeros trataban a él y a su arrogante amigo George, Harry no tenía ningún problema en enfrentarse a él ahora sin dejar que el rubio lo incitara a meterse en problemas. La lección terminó después de un tiempo y Harry prometió a los hipogrifos que vendría a visitarlo cuando tuviera tiempo. Los dos jóvenes casi lo tiraron al suelo, tratando de acariciar su rostro con el de ellos. Solo Ron tenía una idea de por qué los hipogrifos reaccionaron como lo hicieron con Harry. Ron sabía que Harry estaba destinado a ser el próximo guardián. Se decía que todas las criaturas mágicas reconocían instintivamente a un guardián cuando lo veían, y sabía que Harry era el último de la línea de Abelén. Podía ver que Hermione no podía aceptar los poderes especiales de Harry y la verdad de la naturaleza de la magia. Sus creencias de haber crecido como Muggle la estaban obstaculizando aquí. Ron sabía que Harry necesitaría apoyo para sus deberes. Y era uno de los mayores honores conocidos en el mundo mágico estar al lado del guardián elegido. Esto era algo que ninguno de sus hermanos mayores había logrado. Mientras Fred y George eran amigos de Harry, él, Ron Weasley, era el mejor amigo de Harry. Y si sabía algo, Harry nunca abandonaba a sus amigos. Después de la historia de la magia, que había sido tan aburrida como siempre,
Harry dejó su mochila en su dormitorio y caminó hacia la oficina del director. Tenía una muy buena idea de lo que el anciano quería, información sobre su paradero de verano. No iba a suceder. Fortaleció sus escudos de oclumancia, aunque no eran perfectos. Todos sus ejercicios de meditación no habían ayudado a construir unos lo suficientemente fuertes como para detectar intrusiones débiles y electrocutar al intruso para que saliera. Mientras nadie lanzara un ataque de legilimancia completo contra él, estaría bien. Le dio a la gárgola la contraseña y subió las escaleras hasta la oficina de Dumbledore. Llamó a la puerta y lo llamaron para que entrara. Hola Harry, por favor, siéntate, gota de limón, preguntó Dumbledore. No, gracias, declinó Harry, sintiendo algo en las gotas. Hola Fox, saludó al Fénix que trinó un saludo. Harry se sentó y miró expectante al director. ¿Sabes por qué te llamé aquí, Harry?, preguntó Dumbledore. La única razón que podría imaginar sería para darme mi permiso firmado para Oxmeade en caso de que realmente fuera mi guardián mágico, señor, respondió Harry. Dumbledore no dejó que nada se notara en su rostro. Te llamé aquí para hablar sobre tu desaparición durante las vacaciones de verano. Eso fue completamente irresponsable de tu parte. Estábamos preocupados de que pudieras haber estado en peligro con la fuga de Sirius Black de Azkaban, respondió Dumbledore. Al menos deberías haber pedido permiso a tus tutores y a mí. ¿Por qué haría algo tan estúpido?, preguntó Harry, sorprendiendo a Dumbledore. Hagamos una lista de los hechos, director. Usted, hasta donde todos me han informado, es solo el director de mi escuela. Si bien es un mago muy erudito y poderoso, eso no tiene importancia en mi decisión de dónde pasar mis vacaciones. Lo respeto por su conocimiento y experiencia, pero no tiene voz ni voto en cómo paso mi tiempo cuando no estoy en la escuela. Segundo punto, los Dursley no son aptos para ser tutores de ningún niño, ya sea mágico o mundano. Aprendí durante el verano que tratar a Dudley como un bebé, alimentándolo con demasiada comida y dejándolo salirse con la suya en todas las fechorías que comete es otra forma de abuso infantil y probablemente resultará en que Dudley tenga problemas médicos extremos en su futuro si no cambia sus hábitos alimenticios y hace más deportes. Ahora, claramente odian todo lo que tenga que ver con la magia y Mizane tuvo muchas discusiones conmigo sobre cómo lo que me hicieron fue abuso infantil, lo que al principio me costó aceptar. Mizane también decidió, en su calidad de Sane mío, que regresara al lugar donde abusaron de mí durante 10 años seguidos, y luego el verano después del primer año cuando regresé allí, no era bueno para mi curación. Por lo tanto, me dejó quedarme en la clínica que me habían recomendado los Goblins. Un viejo mago que conocí en el callejón Diagon al principio de las vacaciones me dijo que parecía que realmente necesitaba ver a un Sane profesional. Ahora bien, aunque Madame Pomfrey es una medibruja muy capaz, no es una sanadora completamente calificada, así que decidí que no estaría de más seguir ese consejo. Como no sabía cómo contactar con uno bueno y ya estaba frente a Gringotts, pregunté a los Goblins. Me consiguieron un traslador por una tarifa de 15 galeones y pasé el resto de las vacaciones de verano en la clínica mágica. Además de pasar por ciertos exámenes y tratamientos, me dijeron que practicar un deporte que me gustaba me vendría bien, así que le pregunté a otro paciente que practicaba lucha con bastón y espada si me podía enseñar los conceptos básicos, ya que sus ejercicios parecían interesantes, contó Harry con una cara seria y manteniendo sus escudos en alto todo el tiempo. Además, la clínica tenía algunos caballos y ofrecía clases de equitación. Gracias a mi equilibrio, parecía que tenía talento en esa área y aprendí a montar bastante bien. Dumbledore reflexionó sobre la información que Harry le había dado. Su cuerpo modificado parecía confirmar que había buscado un curandero profesional. Su comportamiento modificado también se explicaría perfectamente por las sesiones de sanación mental que había tenido durante los últimos meses. Ahora bien, ¿cómo podría lograr que el chico regresara con los Dursley para mantener las protecciones? Con la forma en que ese curandero había interferido, Harry bloquearía todos los intentos de regresar allí. Aunque tu tía y tu tío pueden no haber sido las personas más agradables con las que crecer, y lamento mucho cómo te trataron, necesitas la protección que te brindan las barreras de sangre alrededor de su casa. Solo tienes que regresar allí una vez al año para activarlas, pero si no lo haces, caerán, lo que permitirá que Voldemort y sus seguidores lleguen allí. Dumbledore intentó el enfoque directo. Nunca volveré allí. Si esas protecciones son tan importantes, ¿por qué no me hablaron de ellas antes? ¿Los Dursley saben de ellas?, preguntó Harry.
En la carta que le escribí a tu tía para informarle de la muerte de tus padres y porque necesitabas quedarte con ella, le expliqué las protecciones que se basan en el sacrificio de tu madre por ti. Mientras puedas llamar hogar al lugar donde vive la sangre de tu madre, Harry, Voldemort no puede tocarte allí, explicó Dumbledore. Entonces deberían haberse dado cuenta de que su comportamiento ponía en riesgo su propia protección. Ya no arriesgaré mi salud, solo para protegerlos a ellos. Hay formas más que suficientes para que esté a salvo de cualquier intento de encontrarme, como lo demostré este verano. Hay numerosas protecciones que se pueden usar para ocultar mi paradero. Casi me muero de hambre el verano después del primer año, solo porque el elfo doméstico de Lucius Malfoy levitó un pudding sobre un importante socio comercial del tío Vernon. Me dieron una paliza sangrienta después de eso y me encerraron en el segundo dormitorio de Dudley, al que solo llegué después de que tuvieran demasiado miedo de que los magos los estuvieran espiando como para mantenerme en el armario debajo de las escaleras. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿No leíste las direcciones de las numerosas cartas que enviaste a Privet Drive para que me trajeran mi carta de Hogwarts? Preguntó Harry sarcásticamente. No soy responsable de las repercusiones que los Dursley tengan que afrontar por sus propias acciones. Si quieres protegerlos cuando Voldemort regrese, infórmales y aconséjales que se muden a otro lugar. No mantendré esas protecciones. No los quiero muertos, pero tampoco quiero volver a verlos nunca más. Dumbledore se sorprendió al escuchar con qué naturalidad Harry se negó a activar las protecciones. Y sería difícil argumentar en contra de sus argumentos válidos. Había otras formas de protegerlo mágicamente en otro lugar, pero no eran tan fuertes como esas protecciones. Probó con una débil sonda de legilimancia, pero fue rechazado por escudos básicos fuertes. Y le agradecería que no intentara mirar dentro de mi cabeza. Mis pensamientos son privados, director, afirmó Harry con frialdad. Todo había ido mal. Por favor, perdóname, Harry, estoy realmente preocupado de que hayas dejado que tus malos sentimientos por tu familia nublaran tu juicio sobre tu seguridad. Trató de salvar las apariencias Dumbledore. No son mi familia. La familia es donde te quieren. Eres bienvenido sin importar si cometes un error, donde la gente quiere que estés cerca. El único lugar donde pude vislumbrar eso fue cuando los gemelos Weasley y Ron me salvaron de la celda en la que mis supuestos parientes convirtieron el dormitorio, que solo me dieron a regañadientes después de que la primera carta fuera dirigida al armario que podría mencionar, después del incidente del pudding, que le costó al tío Vernon ese gran negocio. Tenía suerte si recibía una lata de sopa fría cada 3 días, así que no me digas nunca más que dejé que mis emociones nublaran mi juicio. A mí me parece que dejaste que tus planes nublaran tu sentido del bien y del mal, acusó Harry. Eso se sentó. ¿Realmente hizo eso? Miró a Fox y vio que su compañero Fénix lo miraba acusadoramente. Fox parecía estar de acuerdo con Harry. Era mejor que renunciara a esa idea. Tendría que pensar en algo más para vigilar a Harry. Por ahora, probablemente podría obtener un poco de buena voluntad a cambio si firmaba ese formulario de Hogsmeade por él. Realmente no era peligroso para Harry ir. Habría suficientes brujas y magos adultos como para que Sirius no tuviera la oportunidad de acercarse a Harry de ninguna manera. Si lo hiciera, lo atraparían. Resaltaría como un pulgar dolorido, ya que no tendría acceso a medios utilizables de disfraz como la poción multijugos. Ya veo, dejaré este asunto en paz por ahora. Como ninguno de los nombrados en el testamento de tus padres era capaz de cuidarte, te dejaron con el pariente vivo más cercano de tu madre. Me nombraron tu tutor mágico oficial, pero como tu tía y tu tío eran tus tutores directos, nunca te dijimos nada al respecto, lo que admito que fue un descuido de nuestra parte, ya que te dejó sin una persona de contacto para tus preguntas sobre el mundo mágico, admitió Dumbledore. Firmaré tu formulario con una condición. Quiero que me prometas que no te alejarás del pueblo y te quedarás en lugares donde haya adultos presentes. Como probablemente ya habrás oído, Sirius Black ha escapado y hay una gran probabilidad de que sea su objetivo. El ministro de magia quiere mantener esto en secreto para no preocuparte, pero, como puedo admitir que dejarte sin información importante en el pasado causó muchos problemas, te contaré la información básica. Dumbledore se sintió alentado por la mirada interesada en el rostro de Harry. Bien, no estaba totalmente perdido en escucharlo, así que podría ser capaz de salvar la situación con el tiempo. Probablemente Harry solo necesitaba calmarse para entender que debía escuchar a su director. Mientras los Dursley no fueran parte del plan, podría no ser demasiado difícil convencer al chico. Tus padres eran parte de un grupo de resistencia, llamado la Orden del Fénix,
que yo había fundado para luchar contra Voldemort y sus seguidores, los mortífagos. Intentamos impedir que se apoderaran del mundo mágico británico, pero eran mucho más numerosos que nosotros. El ministerio tuvo muchos problemas para arrestar a los mortífagos e incontables personas murieron, tanto los que participaron en la lucha como los inocentes. Ahora, recibimos información de uno de mis espías de que Voldemort tenía a tu familia en la mira y tus padres se escondieron, pero aún así los encontraron por todas partes. Estábamos seguros de que alguien cercano a ellos estaba enviando información a Voldemort, pero no pudimos encontrar al espía. Por eso sugerí usar un antiguo hechizo, el encantamiento Fidelius. Ocultas el secreto que quieres proteger, en este caso tu ubicación, en el alma de una persona, el llamado guardián del secreto. El guardián secreto de tus padres era el mejor amigo de tu padre y tu padrino, Sirius Black, dijo Dumbledore con gravedad. Creíamos que Sirius nunca los traicionaría, pero solo una semana después de que se realizó el encantamiento, Voldemort atacó tu casa y mató a tus padres. La única forma en que podría haber encontrado el lugar sería si el guardián secreto, es decir, Sirius, le hubiera dicho dónde encontrarlos. De lo contrario, podría haber mirado a través de la ventana de su sala de estar y nunca encontrarlos. Harry tuvo que digerir esa historia. Aunque Tom le había contado algunas cosas, esta era la versión completa con mucha información que no tenía. Aún así, aunque esto sonaba como si Sirius Black fuera sin duda culpable, Harry tenía dudas sobre la información de la matanza que había tenido lugar en Manchester. ¿Qué pasó en Manchester? Tom me contó algunas cosas, pero solo información rudimentaria y el ministerio todavía no me ha enviado una copia de la transcripción del juicio, preguntó Harry, luchando por mantener la calma. Otro amigo de tus padres, que también era miembro de la orden, Peter Pettigrew, encontró a Sirius en Manchester y lo acorraló. Le preguntó cómo Sirius pudo haber hecho lo que le hizo a tus padres. Entonces Sirius lanzó una maldición explosiva a Peter y lo mató a él y a 13 muggles que estaban cerca. La calle quedó abierta hasta las alcantarillas. De Peter solo quedó un dedo y su túnica. El departamento de catástrofes mágicas fue el primero en llegar al lugar y encontró a Sirius riendo sin control. Siempre repetía como un loco, yo los maté. Se tomó como una confesión de su culpabilidad. Barty Crouch, el jefe de la aplicación de la ley mágica de la época, lo envió directamente a Azkaban. Se recogieron las pruebas que se encontraron y demostraron sin lugar a dudas su culpabilidad. Ser el guardián del secreto y encontrar pruebas de cómo había muerto Peter fue suficiente para que Barty decidiera saltarse el juicio y no perder el tiempo en un caso de corte y cierre, le informó Dumbledore a Harry. Debido a lo peligroso que es Sirius, el ministro Fudge insistió en colocar dementores alrededor de Hogwarts para detenerlo. No me gusta eso en absoluto, porque los dementores no son buenos guardias en ningún caso. Temo que ataquen a los estudiantes y comienzan a sentirse hambrientos o inquietos. Harry pensó en la información que le habían dado. No le diría a Dumbledore que necesitarían nuevos guardias muy pronto, ya que no perdería tiempo en desterrar a los dementores restantes detrás del sello nuevamente tan pronto como sus niveles de poder aumentaran nuevamente. Lo verían por sí mismos. Pero por cómo sonaba, necesitaría más poder del que había planeado. Si también había que considerar a los que custodiaban Azkaban, necesitaba ayuda, y necesitaban asegurar Azkaban para no dejar escapar a los peores prisioneros después de que eliminara a los guardias. Tal vez una carta anónima sería apropiada, dirigida al jefe del ministerio y al jefe del DMLE. Puedo aceptar esa condición, director, dijo Harry, aunque recomendaría que todos los estudiantes se informaran al menos sobre las medidas básicas para contrarrestar a los dementores. Leí sobre ellos en el monstruoso libro de monstruos y sé que solo el encantamiento Patronus es realmente efectivo contra ellos. Si sus temores se hacen realidad, tal vez los estudiantes mayores podrían comenzar a usarlo para evitar una catástrofe. Dumbledore asintió, estando de acuerdo en que sería una buena idea. Le diría a Remus que les mostrara a los estudiantes de Estasis cómo hacer el hechizo. Incluso la niebla ayudaría un poco hasta que se pudiera usar un Patronus real. Firmó el permiso de Harry y se lo entregó al chico. Recibió un asentimiento a cambio mientras Harry lo guardaba en su bolsillo. Harry se despidió y salió de la oficina dejando a Dumbledore pensando en sus próximos pasos. Lamentaría no haberle preguntado a Harry sobre su desempeño en cuidado de criaturas mágicas, ya que eso podría haberlo advertido sobre cosas que estaban por suceder. Harry estaba escondido detrás de 3 grandes pilas de libros, que estaban colocadas sobre su mesa en la biblioteca.
Había colocado un encantamiento de no observación sobre la mesa para poder estudiar en paz. Recientemente, Hermione lo estaba molestando con más y más preguntas sobre su repentino aumento en el rendimiento en clase. ¿Realmente necesitaba saberlo todo? Debería estar bastante ocupada con sus 12 clases. A estas alturas, él sabía que estaba haciendo algún tipo de magia del tiempo, pero no de la manera exacta. Se preguntó quién en su sano juicio permitía ese tipo de manipulación del tiempo solo para dejar que una chica tomara todas las clases que se ofrecían en Hogwarts. Podía entender que Hermione quisiera aprender todo lo que pudiera, pero en realidad, como nacida de Muggles, sabía todo lo que había que saber sobre los Muggles, por lo que perder el tiempo en esa clase era inútil, sin importar cuán interesante pudiera encontrar el punto de vista de los magos sobre el tema. Además de eso, se quejaba mucho de que adivinación era una asignatura completamente confusa. Si tanto le desagradaba la asignatura y el profesor, simplemente debería dejarla, tenía otras asignaturas más que suficientes que serían más adecuadas para ella, y luego podría cambiar a su clase de runas, para tener un horario normal de nuevo. Pero no, era demasiado terca y orgullosa como para siquiera considerar ser inteligente al respecto. Insistió en que podía hacer el trabajo, así que lo haría. Actualmente, Harry estaba leyendo su libro sobre maldiciones antiguas, tratando de encontrar una manera de ayudar a la tía Guinevere a concebir un hijo. Algo tenía que haber aquí. Ya había calculado cuánta magia necesitaría para desterrar a todos los dementores existentes detrás del sello nuevamente y asegurar el sello por otros 1000 años al menos si no había nuevos poderes. Pero para que esa magia funcionara, necesitaba usar un tiempo mágicamente poderoso. Normalmente intentaría algo así en un día como Beltane, porque la poderosa magia de la vida funcionaría contra los dementores, pero sentía que no tenía tanto tiempo. Invoce sería otra posibilidad, pero de nuevo estaba demasiado lejos. Samhain sería el peor día posible por su conexión con la muerte y por lo tanto los dementores serían más poderosos de lo normal ese día, y dudaba que lo dejaran solo por mucho tiempo. Él era el único capaz de desterrarlos de nuevo, de ahí que sospechara que usarían la primera oportunidad para atacarlo, siendo que era el primer partido de Quidditch de la temporada, donde estaría al descubierto y podrían disfrazar un ataque como un interés en las altas emociones que traería consigo el partido. Harry quería que se fueran antes de eso, especialmente porque el primer partido siempre estaba cerca de Samhain. Cualquier ventaja que pudiera obtener tendría que usarla. Por lo tanto, Harry utilizaría la ayuda de los unicornios en el bosque. Siendo él el próximo guardián, sería fácil ganarlos para esta causa. Odiaban a los demonios tanto como él, y con gusto sumarían su magia pura para ayudarlo a desterrarlos nuevamente. Los centauros quizás también ayudarían con su conocimiento de las estrellas. Podían decir cuándo sería el mejor momento para tal ritual. Tenía la intención de ir al bosque pronto para preguntar. Probablemente un día cuando fuera a visitar a los hipogrifos nuevamente. Hagrid le había dicho que podía venir y montar uno cuando quisiera. Eso fue genial y lo ayudó con su deseo de seguir practicando sus habilidades de montar. Después de 2 horas, todavía no había encontrado nada que pudiera ser el problema de la tía Ginebra. Pero el libro todavía tenía muchas más páginas y en la biblioteca también había otros libros sobre el tema. Tal vez algunos libros de curación serían una buena opción. Encontraría la manera. Su tía y su tío merecían ser felices. Harry se sentó en encantamientos escuchando atentamente lo que el profesor Flitwick les contó sobre el hechizo de secado que estaban cubriendo hoy. Era realmente útil para secar la ropa, ya sea en el cuerpo o no, o hacer que la pintura húmeda se seque más rápido. Sin embargo, se les advirtió que no lo usaran para el cabello, ya que se vería completamente desordenado después de eso. Demostró los efectos del hechizo si se usa para secar el cabello en sí mismo y la clase se rió mucho del afro que lucía ahora su pequeño profesor. El profesor Flitwick se rió entre dientes y corrigió su mirada nuevamente. A cada uno se le dio una toalla mojada para trabajar en secarla con el hechizo. Harry, para total sorpresa de Hermione, logró que funcionara casi perfectamente en su primer intento. Mientras tanto, ella solo sacó la mitad del agua. Muy bien hecho, señor Potter, 5 puntos para Gryffindor, dijo complacido el profesor Flitwick. Necesita agregar más poder a su hechizo, señorita Granger. Hermione parecía disgustada y continuó practicando el encantamiento. Al final de la lección, ya lo había aprendido, pero Harry era visiblemente mejor que ella. Ahora podía secar fácilmente 2 toallas a la vez.
El profesor Flitwick dejó un ensayo sobre los requisitos para que el encantamiento de secado funcionara correctamente y dejó que la clase continuara. El patrón se repitió en muchas clases. Harry ahora se desempeñaba fácilmente mejor que Hermione en todas las partes prácticas. Para no estresarla demasiado, se abstuvo de alardear demasiado en el aspecto teórico. Solo respondía preguntas y se las hacían, aunque demostraba sus conocimientos en sus ensayos. Rara vez obtenía algo por debajo del 95%. No es que se lo dijera a Hermione, no entendía de dónde venía su deseo de ser la mejor. Si bien sabía que estudiar era realmente importante para ella, nunca se había dado cuenta de lo mucho que odiaba no ser la mejor de la clase. Mientras tanto, Ron había demostrado ser un gran apoyo para Harry. Más de una vez le dijo a Hermione que no se preocupara por Harry. Le recordó que ella les había dicho muchas veces que estudiaran más y que ahora que Harry parecía hacerlo, todavía no era lo adecuado para ella. Los dos comenzaron a discutir sobre algunas cosas y Harry realmente quería que pararan. Le estaba dando dolor de cabeza. Afortunadamente, encontró una distracción. Escuchó a Neville decir que su abuela lo había hecho tomar lecciones de lucha con espada, porque era una parte tradicional de la educación del heredero non-graten. Harry aprovechó la oportunidad de conseguir un compañero de entrenamiento. Por lo tanto, le preguntó a Neville si quería entrenar 1 o 2 veces por semana, porque él también había comenzado a aprenderlo durante el verano. Neville aceptó fácilmente. Probablemente la clase más interesante de esa semana fue defensa. El profesor Lupin realmente sabía lo que hacía y les dejó practicar desterrar un Baggett. Harry tenía curiosidad por descubrir cuál era su mayor miedo. Realmente le costó mucho determinarlo. Cuando el Baggett, que anteriormente había sido la araña gigante a la que Ron le había quitado las patas, se volvió hacia él, Harry solo vio un atisbo de un mundo que parecía muerto, arena sobre la que soplaba el viento seco. Antes de que el profesor Lupin saltara entre ellos, aparentemente ya había estado a punto de interferir. Pensaba que Harry no era capaz de enfrentarse a algo tan simple como un Baggett. El Baggett se convirtió en un orbe brillante. ¿Era una luna llena, o una bola de cristal? No permaneció así por mucho tiempo y se convirtió en un globo que fue perforado. Neville logró acabar con el Baggett. Su Baggett Snap con un vestido era realmente una vista divertida, pero realmente necesitaría averiguar por qué el profesor Lupin había interferido con Harry al enfrentarse al Baggett.